desbloquea uno, hermano, usted lee la Biblia y no es lo mismo. Después que usted entiende un pasaje, hermano, usted dice, no, tenía años que leí y no entendía. Pero Dios, esa luz, que es el Espíritu Santo del Señor, lo ilumina, ya usted no vuelve a ser el mismo. Estamos allí ubicados, Daniel capítulo 9, desde el verso 20. Hablamos acerca de la profecía de las 70 semanas, ¿cierto? Quedamos allí. 9:20 del libro de Daniel. ¿Estamos allí? Ok. Leemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Puede tomar asiento, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. Lo primero que debemos entender antes de entrar a Daniel, hermano, ¿verdad? O al libro profético de Daniel, es que los profetas se entrelazan entre sí. Los verdaderos profetas de Dios no se van a contradecir, ya que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo es el mismo. Hoy en día, ¿verdad? Vemos muchos profetas, pero se contradicen, porque uno dice que va a bendición y el otro dice que va a haber maldición. ¿A quién le creemos? Dentro de una congregación a veces hay hasta 7, 8 profetas o 10 profetas y no se ponen de acuerdo. Y esto trae como consecuencia de que la gente empiece a dudar. Nosotros vamos a ver a medida de la escatología es el estudio profundo de la palabra y se puede revelar es por medio del Espíritu. Gracias le damos al Señor porque ya hemos confesado a Cristo, ya nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y ahora, ¿qué es lo que hace el estudio? Que nos desarrolla los dones. Los dones, ¿quién los tiene? El Espíritu. Por lo tanto, si usted tiene el Espíritu y yo tengo el Espíritu, vamos a poder ver la óptica desde donde Dios quiere que lo veamos. El profeta Daniel entiende y comprende de que había un pecado que había llevado a consecuencia que el pueblo cayera en un cautiverio. Por eso hablábamos la semana pasada de lo que era la abominación desoladora. La palabra abominación desoladora quiere decir cuando algo es quedado desierto, desolado, destruido. Y el enemigo dice que vino a matar, a robar y a destruir. Cuando usted ve que hay destrucción en un lugar, ¿quién está trabajando? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, si en una iglesia usted ve que están peleando y están dividiéndose y hay murmuración y hay intriga, ¿quién está ahí? Y suena duro decirlo, pero así es, porque Dios nos mandó fue a la unidad. Y en la misma palabra dice que si alguno tiene algo contra vosotros, salga corriendo y póngase a cuenta. Pero ¿por qué nos quedamos callados cuando algo nos molesta de alguien? No dice la palabra que lo primero que yo tengo que salir es a ir a solucionar ese asunto, porque el enemigo va a empezar a trabajar la mente. Y si le damos el lugar de que el enemigo trabaje, cuando usted empieza a sentir malestar, porque será que se siente dentro de la congregación cuando alguien se trate o no se trata, o cuando hay lanzaderas de punta. ¿Quién está mandando allí? El enemigo, hermano. Pero también se siente cuando hay paz, cuando el culto fluye, cuando usted dice, ahora el servicio estuvo de lo mejor, estuvo bonito, hermano, porque se le da el lugar a Dios. Recuerde y no ignore de que es un mundo espiritual. Hay un mundo de tinieblas y hay un mundo de luz. Dependiendo nosotros, que somos los sumos sacerdotes, ¿verdad? O sumo sacerdote, perdón, es Cristo de una vez y para siempre, pero nosotros somos sacerdotes también y estamos encargados de que los servicios a Dios fluya a Dios. El mundo de las tinieblas también tiene su sacerdote y lo veíamos la semana pasada también, ¿verdad que sí? Que dice que en el lugar santo donde se hacían los sacrificios tenía que haber era un animal puro, un cordero, un animal sin tacha. Esto representaba a Cristo. Pero cuando hubo que Dios entrega, pues Dios tiene su manera de castigar la maldad del hombre. Usa la naturaleza, la espada, el hambre. Entonces, nunca Dios va a castigar a alguien si no ha infringido en el pacto con Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros queremos que la iglesia sea bendecida. No podemos quebrantar la palabra. No podemos estar en contra de la palabra. Si usted se rebela contra Dios, eso le va a traer destrucción. Si yo me rebelo contra lo que Dios dice en su palabra, Dios va a traer destrucción a mi vida. No porque Dios lo quiera, sino porque me estoy rebelando. Porque ya hay una ley allí, ya hay una palabra dada y anunciada. Y los profetas eran conocidos como la boca
de Dios en la antigüedad. Entonces, aquí lo primero que empieza el profeta Daniel, hermano, ahora sí vamos a entrar en materia, es reconociendo las faltas de quién, de su pueblo. Reconociendo, ¿verdad? Por qué Dios había entregado a Israel en manos del enemigo. Ahora, hoy vamos a conocer que el enemigo también trabaja para Dios. Aunque él tiene su paga al final, él tiene el lago de fuego, pero el enemigo aún trabaja para Dios y tiene que sujetarse a Dios. Porque verdad que los espíritus, cuando Saúl dice que decidió no creerle a Dios, después venía un espíritu y lo atormentaba. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Nosotros tenemos que tener claro que Dios es sobre todas las cosas y que aún el enemigo tiene que obedecer a Dios. Es más, cuando Cristo se aparezca en el segundo juicio, dice que toda rodilla se doblará. Todos, y todos tienen que doblarse ante la presencia de un Dios maravilloso y de Jesucristo. Entonces, hermano, Daniel conocía la palabra a través del profeta. ¿Y por qué le voy a decir que no se contradicen por esto? El profeta Jeremías había anunciado acerca de que habrían 70 años de cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, estamos hablando de que Dios había entregado a Israel en manos del enemigo para afligirlos. Entonces, dice que Jeremías en su capítulo 25, ¿verdad? Busque allí, si quiere anotar, vaya anotando. Busque el capítulo 25 de Jeremías, vamos a leerlo del 1 al 13, porque vamos a hablar acerca de lo que fueron las 70 semanas o de 70 años de cautiverio. En este caso, Daniel son 70 semanas, pero Jeremías me está hablando de 70 años. Hay similitudes. Recuerde que todo se va entrelazando. Y nosotros vemos que el pasado vuelve a retomar en otra figura nuevamente lo que pasó en el pasado. Se repite. Jeremías capítulo 25, vamos a leer desde el verso 1 al 13. Porque tiene similitud. Vamos a ver que porque Daniel entiende que el pueblo había pecado. ¿Sabía usted que habían pecados generacionales? Que usted tiene que conocer y romper esos pactos de la antigüedad, y por eso es que hay familias en ruina, hay familias que son delincuentes, hay familias que son borrachas, porque son espíritus que pactaron en la antigüedad los abuelos, los ancianos, los antepasados, y uno tiene que romperlos. Eso lo hace el profeta. Estamos hablando ahí de 70 años de ¿qué? De desolación, ¿verdad que sí? Capítulo 25 de Jeremías. Dice así la palabra. Palabra que vino ¿a quién? A Jeremías. Acerca de todo el pueblo que Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Lo primero que está hablando aquí Jeremías es que le está diciendo que Jeremías fue usado para hablarle a los sacerdotes y a un pueblo que estaban de espaldas a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo con Jeremías? Lo metían en la cárcel, lo azotaban y no querían creer en la palabra que venía de parte de Dios. ¿A quién? A Jeremías. Y Jeremías simplemente soltaba la palabra de parte de Dios, pero la gente, cuando tú le dices la verdad, no le gusta. La iglesia, cuando tú le predicas verdad, no le gusta. Y Jesús dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas, ¿cuánto no quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no habéis querido? El que usted apedree o el que usted maltrate a un profeta de Dios va a hacer que Dios se aire y se irrite y lo entregue en manos del enemigo. ¿Usted no ve que hay muchos hermanos que están entregados en manos del enemigo y viven en ruina? No prosperan. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero hijo de Dios, en vez de creer en la palabra de Dios, lo apedrean, lo expulsan, lo maltratan y no ven a Dios en el vaso. Porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. A nadie, hermano. Yo por eso cuando a veces yo mismo me predico y le digo: agárrate, Jonathan, y agarra carne. Porque he aprendido a que Dios es veraz y que si su eso está escrito aquí, hermano, así no nos guste, traguémonos el remedio, porque es Dios.
porque es palabra de Dios. No podemos pelear contra nada de lo que esté escrito. Porque si nosotros nos rebelamos a la palabra, ¿contra quién nos rebelamos? Contra Dios. Contra Dios y no contra el hombre. Usted me va a ver a mí defendiendo el evangelio. Si alguien se para a predicar diferentes evangelios, donde usted me ve que yo me paro a presentar defensa. Pero el que se pare aquí predica duro, pero está en la Biblia y yo hago así. Amén, Señor. Porque es la palabra de Dios. Pero hay una diferencia entre el que habla palabra de Dios y el que habla palabra de Él. Entonces los profetas nunca hablaron ni en su nombre ni bajo su palabra, sino que todo lo que hablaban iba alineado a Dios. Y es difícil. Entonces Dios tiene su manera de castigar. Estamos viendo aquí que hablamos de Nabucodonosor y ya usted más o menos está entrelazando de que Jeremías profetizó antes de que Daniel fuera llevado cautivo. O sea, el pueblo estaba metido en problemas con Jehová en los tiempos de Jeremías. ¿Y quién pagó las consecuencias? Daniel con sus compañeros. A veces usted está pagando consecuencias que no son suyas. Yo no sé si usted está entendiendo, pero a veces estamos en un lugar que ni siquiera nosotros hemos hecho nada, pero los que tuvieron antes de nosotros se rebelaron contra Dios. Y eso es tomado como rebeldía. Y la rebeldía se paga cara, hermano. Se paga muy caro la rebeldía. Yo qué se lo digo, sé por qué se lo estoy diciendo. Entonces vea lo que Dios está hablando aquí. Dios dice a través de Jeremías en el 4: y Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Luego el 5 dice: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El 6 dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Escuche la advertencia de Dios. No sé si está entendiendo ese versículo que Jehová está diciendo: no me provoquen a ira, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero eso no se predica, ¿verdad que no? Que Dios todo es, ay, sí. Hermano, usted quiere ver a Dios airado, métale un yeso para acá. Usted quiere ver a Dios airado, idolatre. Y dice que la rebeldía es considerado como pecado de adivinación. Y Dios al adivino de allá afuera no lo reprende tanto, ni le reclama tanto, porque no conoce la verdad. Y más bien Dios manda a libertarle. Pero ¿sabe qué Dios le molesta? Que dentro del pueblo de Dios haya idolatría. ¿Y será que hay idolatría dentro del pueblo cuando idolatramos a un hijo, un trabajo, un hombre, una mujer? ¿O no nos volvemos idólatras? Y eso hace que Dios se ahí. Tanto que Dios no le pasó a Ezequiel que sus ojos estuviesen sobre su esposa más que él. ¿El primer lugar de quién es? De Dios. De Dios. Si usted pone a alguien por encima de Dios, ¿qué pasa? Está idolatrando lo que usted pone primero. Porque a Dios se le da lo primero. Y Dios, como Jeremías fue un vaso señalado y un profeta, Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, sé que los ojos tuyos son tu esposa. La Biblia no dice que era mala la esposa, pero estaba estorbando en la obra de Dios. Estaba estorbando al profeta. Y Dios todavía le dice: te la voy a quitar y no quiero ni que la llores. Usted sabe lo difícil, que Dios le quite algo que usted quiere y le diga: no llore. Es como un Dios fuerte, ¿verdad? ¿Será que conocemos verdaderamente a Dios? ¿O es el Dios que nos presentan que no, ni por no, hermano? Meterse en el trabajo de Dios trae consecuencias. Porque Dios no se contradice. Dios dice que si tú fueres obediente, las bendiciones te van a seguir, ¿o no? Pero ahora la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué las bendiciones no nos están siguiendo? Porque nos portamos de Dios. Porque aunque vengamos a la iglesia, andamos en desobediencia, hermano. Y tenemos que ser honestos.
¿Qué estamos haciendo que a Dios no le está agradando? Quizá es la murmuración, el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y la Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nosotros no podemos estar diciendo hoy una palabra y mañana cambiarla, porque somos como las ondas del mar, como las olas del mar. Hoy que estoy de ánimo, usted es esto, pero mañana que estoy de ánimo, te lo quito. Así es. Los asuntos de Dios son delicados, hermano. Las cosas tienen que ser que si usted planificó algo, usted tiene que dejar lo que planificó, porque en el mundo espiritual las palabras que usted dice las firma un ángel y las llevan delante del Padre. Ahora, si usted fuese Dios y cada rato le viven cambiando el asunto, ¿cómo se pondría? Dios diría, bueno, ¿cuál es la guachafita que ustedes tienen allá abajo? Porque Dios no habita en el desorden, hermano, ni en el bochinche. Y eso era lo que hacía que Dios se airara contra un pueblo. Ahora, ¿seremos nosotros mejor que Israel? Si Dios entregó 70 años a Israel bajo el dominio de Nabucodonosor, y antes de ellos lo hablamos la semana pasada, que hablamos acerca de los sirios, ¿verdad? Que cuando hablamos de Antonio Epifano, que eso quedó bien claro. Aquí estamos hablando de otra desolación, que es la segunda. El profeta Jeremías me está diciendo a mí aquí que Dios se airó y está dando los motivos por los cuales Dios se airó. Se airó porque metieron idolatría, porque metieron lo que no tenían que meter dentro de la casa del Señor. Entonces en el 8 dice, por tanto, vea la advertencia, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído ¿qué? Mis palabras. ¿Las palabras de quién? Las de Jehová. Mire, si yo me paro aquí, Jonathan, Dios me guarde, y hablo yo y usted no me hace caso, no pasa nada, porque estoy hablando yo. Pero usted sabe qué pasa, que si no es Jonathan ni es Dios el que está hablando aquí y usted ignora lo que Dios está diciendo, usted va a hacer que Dios se aire, porque usted está poniendo en poco es la palabra de Dios, no la de Jonathan. Yo no sé si usted entiende, porque en ningún lado de la Biblia dice que Jesús ni ninguno de los apóstoles empezaron a dar casas, carros, aviones. ¿Dónde? Búsquemelo por la Biblia. Pero usted quiere ver un pueblo alegre cuando los profetas empiezan a hablar y decirle que es bueno, que Dios lo bendiga. Es muy bueno, pero no va a haber bendición si hay desobediencia. Y si una cosa, varón, que a veces Dios usa sus vasos, pero a veces dice, no, ese que va a estar sabiendo ese hermano, si a mí Dios no me ha dado nada, examínate. Sí, pero es que el profeta nunca va a hablar fuera de la Biblia. Exacto, pero las personas que están de este lado van a decir, oye, no se me ha cumplido. Ese profeta no es profeta porque mira, no, pero uno tiene que examinarse. Claro. ¿Por qué Dios no ha dado la bendición? A mí me pasó un caso la semana pasada, ya que están hablando de los profetas, que fui a la casa de un varón y hay otra hermana que también hace matutino. Y ella llegó un día a mi casa y me dice estas palabras. Hermana Ingrid, yo no soy como tú. Entonces yo me pongo a escucharla y yo le digo, ¿por qué no soy como usted? Entonces me dice, porque yo no ando de casa en casa dando profecía, porque eso no... Yo le digo, mire, le dije yo, me perdona, porque usted es una hermana y tiene más años que yo y la tengo que respetar. Pero siempre yo he tenido el temor de Dios, que cuando Él hable por medio de mí, lo primero que yo le digo, Señor, cumpla. Y me humillo primero, antes de dar una palabra, que venga de parte de Dios. Y si no es de Dios, no se cumple. Y bueno, Dios ese día le dio una palabra al hermano Luis Sevilla. Se le cumplió a las 9 de la mañana. Y después otro hermano me dijo, mi hermana, lo que Dios habló, se cumplió. Entonces, a veces, ahí es como usted lo dice, ponemos la palabra de Dios por poco. No, porque es así. No, pero tú no sabes la comunión. Yo no sé la comunión que usted tiene con Dios. ¿Cómo yo lo voy a usted criticar si yo no sé la comunión que usted tiene con Dios? Entonces, ahorita se está manejando en las iglesias eso, que si Dios empieza a usar un varón y empieza a exhortar a la iglesia, nos molestamos, hay que sacarlo. Vamos a bajarle el cargo porque Dios me dio una visión y yo digo, wow, Señor, tú eres grande y poderoso. Y bueno, yo dije, bueno, Señor, si el sueño viene de parte de usted,
voy a orar por ese sueño para que usted siga haciendo, porque es lo que usted está diciendo. Él Cuando se no va a nos ganar la conviene, cuando no nos conviene Está que bien. cuando no nos conviene que este varón hable, Dios lo usa, entonces no, a mí no me conviene que él siga hablando, entonces yo lo quito de ahí porque ya no me conviene. Entonces yo digo, ay, se está metiendo en problemas con Dios. Porque si la cosa viene de parte de Dios, nosotros tenemos que esperar que Dios nos hable y diga, sácalo, es el tiempo de que lo saque. Pero si no es el tiempo, tenlo ahí, aguanta tu pela. Pero entonces nos gusta dar, pero no nos gusta que nos dé. No nos gusta que nos llamen la atención. Y eso Ok, fue. bueno, vamos a, hermana, aquí ve. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Estamos viendo de que siempre los profetas fueron golpeados. ¿Por qué Sí. van a cambiar ahorita la situación? ¿Usted cree que el verdadero profeta le van a lanzar flores? No. ¿Le van a poner una alfombra? No. Lo van a correr. Y Jesús les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, mire, de algunos lados los van a echar, de las congregaciones les van a sacar por las puertas, los van a tachar. Pero alégrense cuando digan todo tipo de mal contra vosotros, mintiendo. Porque tenemos que sacarnos de la mente que de la iglesia todo el tiempo gobierna Dios. A veces gobierna el hombre y a veces gobierna hasta el mismo Satanás, que el Señor lo reprende. Amén. Eso lo vamos Sí. a ir viendo en la iglesia cuando Dios le habla a través a Juan, al profeta amado, y le dice, pero mira una de las iglesias donde mora ¿quién? Satanás. ¿O no lo dice así? Lo dice Sí. así abiertamente, y dicen otras que, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel seduzca a mis profetas y los arroje en cama. Entonces cuando hablamos de iglesia y hablamos de desolación y hablamos de que Dios se aira, es porque los líderes permiten que esos espíritus se apoderen del templo, de la casa de oración. Entonces viene una ira. Es otra cosa, hermano, porque estamos confundiendo lo que es un profeta y lo que es un predicador. El Exacto. profeta siempre va a hablar del futuro, Y verdad. cosas que no han sucedido, pero que van a suceder. Futuro, pues llama profeta, profetiza. Antes había, usted lo contaba con los dedos de la mano y le sobraba porque era profeta. Ahorita hay más profetas hoy en día que predicadores. Mire, si en una iglesia hay 100, por lo menos el 95% todos son profetas. Santo. O sea, eso va también en el líder de la iglesia para que ubique a cada quien en su lugar, porque, o sea, por la complacencia de tener una iglesia full, de repente hay 5 que cumplen la palabra y esos 5 van a sostener esos muros de esa iglesia, que donde lo inviten, donde vaya, primero va a dejar parado muy bien la palabra de Dios, de Dios el Espíritu Santo, y cuarto, va a dejar parado a su pastor, a sus líderes, a sus educadores de su iglesia. O sea que no nos hace falta tener 1000, porque si nuestro Señor Jesucristo escogió a 12, y fíjense todo lo que hicieron esos 12, ¿para qué nosotros queremos 1000 que están en deber de sumar? Preparamos gente para que resten, y en la iglesia no toman las acciones. Y estoy hablando de cúpula alta, que yo he visto con mi observador barbaridades, y yo no sé qué es lo que está pasando, que cuando decimos que somos pastores, predicadores, y para usted que tengo 30, 70 años, y permiten, porque cuando una cosa pasa y sigue pasando, y uno las ve, no es que me la contaron, me la ve, hay una permisología. Entonces uno dice, ¿para qué asisto? Pues no podemos pelear contra Cristo. Pero sí puedo decir, el cristiano del mar y se aparta, no voy. Claro, Para pues, decirlo. escúchame. O sea, no podemos ignorar, porque estamos hablando acerca de los últimos tiempos, los tiempos escatológicos. Jesucristo dijo, es necesario que la apostasía se manifieste. O sea, Jesús dijo, dentro de la iglesia habrá trigo y habrá cizaña. O sea, si Cristo lo dijo, porque Pedro le dijo, ¿y cómo hacemos? ¿La arrancamos? Y él dijo, no os compete a vosotros, sino que al tiempo de Dios, Él enviará a sus ángeles y apartarán al trigo, agarrarán, porque Dios tiene el momento donde va a apartar los que son de Él. Y luego dice que los ángeles agarrarán y en manojo a la cizaña y la echarán en el fuego. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que el mismo Jesús lo habló y dijo en el monte que lo vimos también la semana pasada. Dice que en el monte de los olivos, Él dice que lo primero que Él le nombra y le dice es, guárdense de los falsos profetas. O sea, porque son muchos. Y a muchos se engañarán, o sea que tienen un poder de convencimiento y que aún hacen señales, porque el que se rehúsa a creer la verdad termina creyendo en la mentira. Sí, pero ¿Verdad que sí? por lo menos lo que tienen tiempo, No es un espíritu. doblan su rodilla.
O sea, yo me refiero a lo que estamos empezando. Uno empieza a ver esas cosas y uno dice, si yo vengo del mundo y veo aquí que predica muy bonito, o sea, un ejemplo por así, pero no ve que no toman las acciones que hago uno. ¿Cuál es la diferencia de estar y estar aquí? Digo yo. O sea, porque cuando uno está firme en la palabra, porque No, sí hay, ya lo vamos a ir viendo. personas que tienen Porque no, si no nos vamos a estancar aquí. Mientras a medida que vayamos desarrollando, vas a ver que sí. Sí hay una gran diferencia y vamos a ver porque va a haber un momento que va a haber un remanente fiel. ¿Me entiendes? Procuremos que usted y yo estemos entre el remanente fiel. Porque son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos procuran entrar por la puerta de salvación, pero pocos son los que la hallan. Porque la gente quiere vivir un evangelio, pero quiere andar por el camino ancho. No quiere que nadie le diga nada, no quiere que le señalen pecado, no quiere que le digan nada. Quieren es una vida feliz. Salvo, siempre salvo. No, hermano. Este camino es de piedra, es angosto, es sufrido y hay que llorar bastante. Porque el mismo Jesús dijo que tu lamento, Él lo convertirá en gozo. O sea, quiere decir que hay que llorar bastante. Hay una iglesia que dice pare de sufrir. No, porque nosotros vivimos sufriendo, hermano. O el que dígame usted si usted no sufre por la obra. ¿Usted sufre o no sufre por la obra de Dios? No, los ministerios son sufridos, el evangelio es sufrido, pero es el mejor. Dígame, mi hermano. Hermano, usted sabe que los profetas, mire, es tremendo, es fuerte. Para saber cuáles son los verdaderos profetas, oye, uno tiene que discernir, porque Pablo también habló al respecto de las lenguas, que cuando Pablo decía, yo prefiero que profetice 5 palabras entendibles que 1000 palabras sin entender. Y entonces Pablo decía, le digo, yo leí una parte, yo escudriñé al respecto de las lenguas. Y yo decía, Señor, como yo le he pedido al Señor que me dé el don de interpretar las lenguas. Amén. Entonces ahí aprendí pues, que para interpretar la lengua uno tiene que pedirle al Señor, pues, a orarle a Dios para interpretar lo que Dios está hablando. Y servía a los profetas, a los verdaderos profetas. Amén. Vamos a seguir, hermano, ¿verdad? Yo le voy a ir aclarando, ¿verdad? Porque no hemos entrado estoy anunciando un poco acerca de lo que es los profetas, porque todo tiene que ver con la escatología. Y los profetas fueron los que anunciaron las profecías que venían a futuro. Por eso es que estoy ahorita un poquito metido en los profetas. Por eso vamos a agarrar el día de hoy y el de mañana. En el 9 dice, ¿verdad? Estamos hablando del carácter de Dios para poder entender a Dios. Cómo Dios castiga. Porque Dios castiga a quien ama y disciplina. Y Dios amaba a Israel, pero lo entregaba en manos del enemigo. Entonces usted a veces se pregunta, Señor, ¿por qué me entregas en manos del enemigo? El Señor dice, porque estás torcido, enderezate. Porque uno de los castigos, Dios no se va a bajar, hermano, con una correa como usted y yo aquí de allá, no. Dios con decirle al enemigo, agárralo y dale vuelta canela. ¿Me entiende? Oye, tú ves que viene ese ser que es fuerte y tú dices, ¡ay, Señor! Y el Señor dice, ¿te vas a enderezar? Entonces ve que el enemigo aún también trabaja para Dios. ¿A quién le gusta que el enemigo lo venga a sabotear? A nadie. Pues no le demos lugar. Porque Él está esperando que usted y yo nada más fallemos para irle a decir a Dios, mira cómo anda. Y la broma es que Dios es justo. Y si Dios entregó a Job, que era justo, ¿qué quedará por ti y para yo que vivimos metiendo la pata cada rato? Sí. ¿Verdad que sí? Imagínense pues, todo lo que le hizo el enemigo a Job, y era justo, y lo que le hizo a Cristo. ¿De quién es usted y quién soy yo para que el enemigo no venga a causar estrago en la carne? Entonces, hermanos, no ignoremos la manera de que el sistema espiritual, estoy hablando de lo espiritual. El 9 dice, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla y en desolación perpetua. Vea lo que está diciendo. Dios está diciendo que aún Nabucodonosor, siendo babilonio, era un siervo. Y cuando hablamos de la palabra siervo, quiere decir sirviente. Por eso decimos que el enemigo, ¿verdad?, también trabaja para Dios. Claro, él tiene su castigo al final, porque él se va a perder. ¿O que usted cree que Dios no trabaja también con la cizaña? No dice Pablo en una de las cartas que dice que es necesario que en la casa de Dios hay todo tipo de instrumentos. Hay instrumentos de uso
honrosos, pero también hay instrumentos de uso viles. ¿Quiere usted ser un instrumento de honra? Límpiese, ¿verdad? De toda contaminación. Si no queremos que el enemigo nos use, no pequemos, hermano. No le digamos al enemigo, no, haz como tú quieras. No, nosotros tenemos que rebelarnos contra una naturaleza humana, que es la carne, que se rebela contra Dios. Porque si Dios viene a meter una disciplina, hermano, y usted se mete, éxito, ¿quién está actuando ahí? No es la carne. ¿De quién es el éxito? ¿De quién? Ay, no, pero es que, ¿quién es el que nos hace ver a nosotros como los más sufridos? Si Dios en verdad te ama, ¿por qué te deja pasar por tantas cosas difíciles? ¿No le hablaba así al enemigo? ¿Y quién le está hablando? Un espíritu de depresión, y la gente termina guindando un mecate porque en las noches se acuesta así, yo, es verdad, nadie me quiere, porque así trabaja el enemigo, yo me voy, Señor, nadie. Hermano, el Dios que yo conozco, lo hablábamos la semana pasada, se le presenta su llamado y le dice, ¿por qué te postras así? Cíñete los lomos, levántate y ve a la guerra que voy contigo. Ese es el Dios que yo conozco. ¿O no es así? Pero si usted le está hablando una voz que lo está haciendo sentir como que usted es nada, como que es insignificante, no oiga esa voz. No la oiga, porque lo va a deprimir. ¿Cómo se siente usted después que el enemigo lo hace sentir como un trapo sucio que no sirve? Termina usted dudando hasta que es hijo de Dios o no, le roba su identidad. Señor, si yo soy hijo de Dios tuyo, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿O no le ha pasado por su mente? ¿Y quién le está hablando? Porque el enemigo le va a sobar la carne, hermano. El enemigo le va a sobar sus emociones y le va a decir, tú eres bueno, Dios es malo. No, el profeta de Dios le va a decir, nosotros somos malos y Dios es bueno. Malos somos nosotros. Porque Dios todo lo creó perfecto. Pero el hombre le ha dado lugar para que el enemigo destruya. ¿Y cómo llega el enemigo a destruir? Él no puede destruir al menos que usted y yo le demos un permiso. ¿Y cómo le damos el permiso? Pecando. Cuando usted peca, le está abriendo la puerta al enemigo. Por eso Dios dice que cuando pequemos, de una vez tenemos que doblar rodillas y pedir. Y ponernos a cuenta, ¿o no? Si alguno dice de los verdugos en el mundo espiritual, si alguno tiene algo contra su hermano o pasó algo en el día, corra rápido antes que los verdugos lo pidan y lo encarcelen. ¿Será que hoy en día hay hermanos encarcelados por falta de perdón? Ignoramos, hermanos, las maquinaciones del enemigo. El enemigo tiene atado mucha gente porque hay orgullo, porque no piden perdón, porque no dicen, hermano, me heriste. Y como me heriste y me siento mal, perdóname. Las palabras que me dijiste me hirieron. Porque el hermano las dijo y a lo mejor ni sabe. Y quien está herido es el que tiene que ir a pedir perdón. Porque a veces usted está ignorante de lo que el hermano siente. ¿O no es así? ¿No le ha pasado que usted dice, hermano, verdad? Sí, hermano, me hirió porque usted pasó y no me saludó. Hermano, no te vi. Perdóname. Pero si no me dice, ¿cómo voy a saber yo que tú te heriste porque no te saludé? Hermano, hay gente débil en la fe que porque usted no la saluda se va de la iglesia. ¿O no los hay? O nombraron a todos, pero como no lo nombraron a él, a mí aquí no me quiere, no me ignora, me voy. ¿Los hay o no los hay? Sí, hermano, no ignoremos eso. Entonces tenemos que hablar cuando algo nos moleste. Tenemos que ponernos a cuenta apenas tengamos algo que nos dé malestar. Por lo menos mi hermana Román, un ejemplo, yo no tengo nada contra ella, pero hizo algo que a mí me molestó. El deber mío es automáticamente al terminar el servicio, hermana, ven acá. Hermana, hizo algo que me cayó mal. Le pido perdón porque me molesté por esto y esto, pero quiero saldar esa cuenta porque quiero irme en paz. Pero si yo me llevo eso para mi casa, empieza el enemigo. Esa no es ninguna hermana nada, ¿viste? Y dígame si empieza a dirigir aquí y yo estoy allá. No, mira, ahí anda el pecado. ¿Quién está trabajando ahí? Entonces ya ve cómo uno desenmascara al enemigo. Y hay algunos que piden perdón, pero no. Entonces, no iremos a Dios. Si yo me monto aquí, Dios me guarde. Si yo me monto aquí, molesto con hermanos, no estoy provocando a Dios a ira. Porque Dios dice, ¿por qué te montaste ahí si tienes un cable pelado por allá? Porque no tienen temor de Dios. Ahí estamos. Y el enemigo dice, mira, este no es tu adorador. Y el Señor dice, no puedo hacer nada por ti, hijo.
Dale, golpéalo duro. Y después usted ve a la gente, ay, Señor, ¿por qué Dios me entregó? Y el Señor dice, ¿por qué dejaste que los verdugos te encarcelaran? No conoces Biblia. Porque, hermano, si hay algo que Dios es que no se puede contradecir. Y si usted se monta aquí sin haberse puesto a cuenta, los verdugos que representan a los demonios le van a decir a Jesús, tú no te puedes contradecir. Mira cómo anda, entrégamelo. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que no saldrán de la cárcel hasta que paguen el último cuadrante. Entonces quiere decir que el enemigo, si usted le da un poder, lo va a encarcelar. Y no digan, no, a mí no me va a tocar porque Dios me protege. Dios dice, te protejo mientras seas obediente. Si eres desobediente, el enemigo te va a pedir y yo no te voy a poder librar. ¿No está entendiendo? Anda bien zarandeado. Entonces ya ve por qué hay tanta gente zarandeada. Y eso como parece que el enemigo ha hecho desastre en esa área, hermano. Esa área es fuerte. Él dice aquí, ¿verdad? En el 11, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. ¿Verdad que sí? Imagínense 70 años siendo esclavos. Si nosotros no, con este gobierno no aguantamos mucho. 400 en Egipto. Entonces imagínense, vea. Más los 400 en Egipto. Sí, pero estamos hablando de esta generación. 70 años en cautiverio. Bueno, Cuba. Cuba. Porque entregaron esa tierra a los demonios. Ajá. ¿Verdad que sí? Ahora dice, ya estamos para pasarnos para allá nuevamente, para donde Daniel. El 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y convertiré en desierto para siempre. Dios permite que el enemigo, ¿verdad?, haga estrago. Pero en lo que viene el quebrantamiento de parte del que infringió, que fue lo que hizo Daniel, pidió perdón ¿por quién? Por sus antepasados. No sé si usted me capta. Daniel dice que desde el principio que lo agarraron, él se negó y se rehusó a comer de la comida del rey. En el capítulo 1 de Daniel. Y dice que ellos fueron llevados, no fue que ellos se fueron allá, ellos fueron llevados presos. Pero la gracia y el favor de Dios estaban sobre estos tres muchachos y sobre Daniel. Y ellos vivieron una vida, ¿será cómoda? O vivieron incómodos, porque estaban presos. Pero no fallaron a Jehová, y Jehová los libró del horno de fuego, los libró de los leones, los libró de muchas cuestiones. Y cuando Daniel se arrodillaba hacia Jerusalén, recordaba siempre las palabras del profeta Jeremías, que eran 70 años de cautiverio. Daniel empezó a contar como una pena, cuando una gente lo sentencia en una cárcel, ¿verdad?, que está prisionero, él empieza a ver los años, le metieron 7 años, y él dice, 5, me faltan 2. Y de repente llega 6 años, 6. Cuando ya le queda la última semana para cumplir los 7 años, ¿cómo se pone? Y es deseoso y ya voy a salir. Bueno, ¿cómo estaría Daniel cuando vio que ya la semana 70 se iba a cumplir? Entonces Daniel sabía ya por qué le habían metido 70 años yo no sé, o sea, Dios, Jehová es el juez. Dios determinó en la maldad de Israel 70 años en cautiverio. A Nabucodonosor, usó a Nabucodonosor para castigar la maldad de Israel, pero luego Dios castigaría a esa nación por haberse metido con su pueblo. No sé si usted me entiende. Dios usa, al enemigo lo castiga usted, pero Dios le dice, tócale la carne, pero no me le toque su alma, ni me le toque su espíritu. En lo que uno sale y paga el cuadrante, después Dios agarra al enemigo y le dice, ven acá, que ahora me la vas a pagar. Ya me zarandeaste al muchacho, ya me lo golpeaste, pero ahora te la vas a ver conmigo. Pero Dios no nos deja sin castigo, hermano. ¿Me entiende? Porque Dios no puede justificar lo malo. El mismo Dios es el que usa la maldad del hombre, usa la naturaleza para castigar la maldad del hombre. En este caso Dios estaba castigando a Israel y lo metió 70 años en un cautiverio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Diciendo, para que se den cuenta que yo soy el todopoderoso. Yo pongo y quito. Exacto. Tan sencillo como eso. ¿Y qué van a hacer? Yo digo que es esto y es esto. Y Listo. que venga quien venga. ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra sus vecinos? Y sin embargo Israel es terco y sigue con su relajo. Mira. Eso tiene un porqué. Después que más adelante vamos a ver en qué nos benefició. Nos benefició, que lo leímos la semana pasada, el espíritu de estupor, porque si no, no entra usted ni yo. En los planes de Dios, en su guión.
Dios endureció el corazón de Israel porque no quisieron creer a la verdad. Si Dios hizo eso con Israel, ¿qué le va a pasar a usted y a mí si no queremos creer a la verdad? Va a venir un espíritu de mentira y nos va a engañar, Dios nos guarde. Mejor creamos a la verdad de una vez, porque si no, si nosotros no creemos a la verdad, el enemigo va a decir, voy a enviar un espíritu de mentira. Y la gente termina creyendo, hermano, a la mentira, porque haber rechazado la verdad. O si tienes mucha misericordia, te corta antes para que no te pase mucho. Sí, pero no pagas el cuadrante igualito. Porque en el cuadrante, cuando nosotros hablamos, es que te meten en un hospital quizás de repente hasta un mes agonizando, no terminas de morirte, le llamas a todo el mundo, le pides perdón a todo el mundo, haces todo y después que Dios dice, ahora sí te llevo. ¿Verdad? Porque hay gente uno dice, ¿por qué no se murió? Por el amor de Dios. Que dice, no, si se muere así se pierde. Y le pegan dolores y siente que los demonios le meten destornilladores en el cerebro y se lo jalan. Y el Señor pide perdón, pide perdón. Y cuando termina de ponerse a cuenta con todo, dice, ahora vámonos. ¿Ve que Dios es bueno? Pero cuando vemos así, es un hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo tanto? Solamente Dios sabe los cuadrantes que tiene que pagar con el Señor. Porque al hombre podemos engañar, pero a Dios le somos manifiestos lo que somos. ¿O no? Yo le puedo decir a usted que los amo a todos, pero si en mí en verdad eso es mentira, no sabrá Dios que estoy siendo hipócrita y que estoy siendo mentiroso. Y ellos dicen, mira este hipócrita que los ama. Y apenas dan la espalda. ¿Será que Dios no está cuando nosotros murmuramos? ¿Será que Dios no oye cuando se reúnen en secreto a planificar la muerte de un profeta o de un líder? ¿Será que Dios no está ahí cuando están? No, sí, no, es que es un fastidio, no, hay que quitarlo del medio como sea. ¿Será que Dios no está ahí está diciendo, están maquinando mal contra mi siervo? Nosotros cuando estábamos allá con Valdivieso, ¿verdad? ¿Qué nos dijo el Señor? Audible. Están maquinando mal contra ti para la obra. Y yo paré. Enseguida, Señor. Y esto lo digo y yo sabe que no miento. Y usted estaba testigo. Y mi hermano también, hermano William, que se lo va a decir. Cuando él nos dijo, mire, ellos están planeando que ustedes paren la obra, que ustedes hagan todo, y después que ustedes hagan todo, le van a dar un golpe de estado. Lo van a quitar de ahí y como que usted no sirvió. Vea cómo Dios nos ama. Así. Eso lo voy a comprobar yo, Dios Señor. Yo me fui a las personas donde estábamos y le dije, el Señor, no me lo dijo hombre. El Señor me mostró esto, esto y esto y me reveló. Ven acá, ponga la mano aquí en la Biblia. Usted me va a decir, mira, la verdad, si es mentira o es verdad. Yo quiero saber si el que me habló a mí fue el enemigo o fue Dios. Y la hermana se puso a llorar. Si es verdad, varón. Aquí estuvimos hace como 4 días planificando la destrucción suya. Entonces fue el Señor. Estuvimos morar nosotros para enfrentarnos después con el pastor cara a cara. Mire, venga acá usted. No que, venga acá, usted está planificando esto, esto y esto. ¿Qué hizo él? Porque no pasa nada sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. ¿No cree usted que le van a matar un profeta a Dios así? Y vamos a aplaudir. Toque un siervo de Dios y me dice cómo le va. ¿Usted no vio Israel que ahí es donde vamos a ver ahorita? Siervo de Dios. Si es un siervo de Dios, Siervo. estamos hablando de un siervo de Dios. Caiga la piedra un siervo de Dios y me dice cómo le va. Métase con un siervo. Y después usted me dice si Dios le aplaudió y ay, qué bello, y lo recompensa. Hermano, mire, a veces es mejor caer en la disciplina del hombre. En una parte. Porque cuando Dios nos disciplina, hermano, mire, Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, que lo vamos a ir viendo ahorita. Por lo que hicieron. Nada más y nada menos mataron a Cristo. Por eso que muchas veces, cuando uno sabe que tiene que hacer las cosas como debe hacerlas, y uno dice, deja que Dios haga en mí, eso es peligroso. Porque cuando uno ya le suelta el control a él, como él actúe, a uno le va a gustar. Ay Dios, pero ¿por qué a mí? Tú me dijiste, pues. Tú me dijiste. Ok, bueno, estábamos metidos entonces en Jeremías, ¿por qué? Porque estamos hablando de Daniel de la semana 70. Estamos viendo que Daniel y Jeremías estaban conectados. En esta oración donde nosotros vamos a ver, Daniel le va a recordar a Dios que eran 70 años de cautiverio, pero para que haya una restauración tenía que haber un quebrantamiento y tenía que haber que alguien intercediera. Para que nosotros seamos salvos, tuvo que haber un intercesor. Y ahorita lo tenemos, la iglesia, se llama Jesucristo. Está a la diestra del Padre, intercede por usted y por mí. Esto era lo que estaba haciendo Daniel en este entonces. Iba a interceder para hacer un nuevo pacto con Dios porque el viejo había sido quebrantado. Y no puede haber una reconciliación si primeramente no hay un perdón.
Pero Dios es el que tiene que perdonarnos a nosotros, porque Dios es infalible, Dios no se equivoca. Siempre los que vamos a ser quebrantados somos nosotros, porque somos nosotros los que nos rebelamos contra Dios. Dios no se va a alinear a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que alinearnos a Dios, porque Dios es perfecto. ¿Quién le dirá a Dios que Dios se equivocó? ¿Será que cuando Dios pone algo y alguien se lo quita, será que Dios se equivocó? Es tremendo. Dios da orden y da coordenadas. Vea lo que dice aquí. Ajá, también hablamos en Jeremías. Dice que, hermanos, dice Jehová a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones de alrededor. Esto es en el verso 9, donde estábamos leyendo, ¿verdad? Habla de la desolación, que era lo que estamos hablando, y luego estamos hablando de la ruina. Ahora, hermanos, vamos nuevamente, ¿verdad? Ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 31. También va a hablar, por eso le decía que los profetas no se contradicen. Vea que dice allí Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Sí. 21. ¿Qué dice allí? Amén. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se contradicen los profetas? ¿Y por qué los profetas de ahorita se contradicen? Porque traemos un predicador una semana y dice que nos va a bendecir, que todo va bien, pero después traemos a otro y dice, ustedes andan en pecado, hay juicio, y luego traemos a otro. No habla Dios. ¿Cómo hacemos ahí? La señal, la cobertura está mala. Pero usted me entiende, y el pueblo queda La con- palabra no puede ser contradecida. y el pueblo queda confundido. Bueno, pero andamos bien o andamos mal, andamos bien o andamos mal. Ay, Carlos. Hermano, no se contradicen. Los profetas del Señor no van a decir una cosa hoy y aunque venga otro en la línea de Dios que no sea el mismo, va a repetir lo que dijo el primero. Claro. Pero el que vive por profecías ajenas se desenfrena porque no conoce la voz de Dios. ¿Es necesario un profeta? Sí. Pero tampoco podemos dejarnos llevar por cualquiera, porque ¿y si es uno falso? El peligro, porque Jesús dijo que en este tiempo habrían muchos falsos profetas y que aún harán señales. Entonces, ¿no podemos dejar guiar por los profetas? Por la palabra, hermano. Amén, sí. Que todo el que profetice esté alineado a la palabra. Usted dice, sí, hay Biblia. Pero si profetiza, y además el profeta, ¿qué tiene el profeta? El profeta tiene la habilidad de Dios dada de que cuando señala un tiempo da la fecha. ¿Y cómo probamos al profeta? El mismo Señor dice, cuando alguien profetice, no hables mal ni murmures, sino que espera el tiempo señalado. Si la profecía se cumpliera, Dios habló. Pero si no se cumpliera, el tal profeta profetizó de su propio corazón. Entonces no podemos nosotros ni adelantarnos ni atrasarnos. Si alguien lanza una profecía, dame el tiempo, varón. Dame el tiempo, sierva. No tengo tiempo, entonces no puedo tomar la profecía porque como la peso. ¿Verdad que cuando hablaron acerca de Chávez y profetizaron, dieron el tiempo? Y aconteció. Pero también hay otros que hablaron de catástrofe y dieron tiempo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Qué pasó ahí? Que venía una ola gigante que iba a acabar. ¿Verdad que sí? Hasta la gente andaba atemorizada corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Todavía lo dicen, hermano. Todavía lo dicen. ¿Son falsas profecías o no son? Porque si fuesen sido verdaderas, se fuesen cumplir. Entonces, hermanos, allí tenemos que estar un poco claros de que en aquel tiempo habían falsos profetas, pero ahorita como que hay más.
profeta, no en los últimos tiempos. ¿Verdad? Estamos No en los explicando. últimos tiempos. Sí, antes lo había. Imagínense, Jezabel estaba con Acá y dice que mantenía 850 profetas, 450 y 400. Aquí. Ahora veamos. Ya leímos, ¿verdad?, en Crónica acerca de lo que él también confirma, lo de Jeremías. Ahora veamos, hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 9, ahora sí entramos. Aquí, Daniel. sí, en Daniel. Ahora sí vamos a seguir la seguidilla. El 20 dice, las 70 semanas El que se queda puede grabarlo en en YouTube. Amén. Daniel, ¿qué? Daniel capítulo 9, verso 20. ¿Lo tenemos allí? Amén. Ok, vea lo que empieza Daniel diciendo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de quién, de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Cuando habla del monte santo está hablando de Jerusalén, porque Jerusalén había sido destruida, había sido desolada, y había una promesa de que Dios la iba a restituir. Y por eso Daniel se hincaba y oraba 3 veces al día en dirección hacia Israel. Eso es cuando el decreto del edicto del rey Darío, ¿se acuerdan? Que lo metieron preso porque habían dicho de que nadie podía inclinarse, el que no se inclinara a unas estatuas. Bueno, entonces Daniel está hablando aquí, dice que estaba recordándole a Dios de que Jeremías había hablado de que había una desolación, de que había un castigo, pero Daniel, viendo que ya se cumplieron los 70 años, entra en una oración e intercesión como un abogado, como un intercesor. ¿Qué es lo que hace alguien cuando está preso, cuando cumple la pena y no lo han soltado? Tiene que ir un abogado, y el abogado le va a mover, ¿verdad?, el asunto, y va a decir, mira, ya la pena fue saldada. Aquí lo que Daniel estaba diciéndole a Dios era, mira, Israel ya tiene 70 años en cautiverio, y fue hablado por Jeremías, y también lo habló en Segunda de Crónicas los profetas. Entonces Daniel lo que estaba diciéndole a Dios, ya llegó la hora de la restauración. ¿Sí me está captando? Estaba orando con el entendimiento y porque tenía conocimiento de los tiempos. Por eso le digo que los tiempos de Dios hay que conocerlos. Y tenía la fecha. La fecha, exacto, él dice, porque aquí lo vamos a leer ahorita. Él dice, en el 21, en el 22, y me hizo entender, quien Dios le hace entender, y dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento, porque usted y yo no podemos entender los misterios de Dios si Dios no nos da la sabiduría y el entendimiento. Lo que Daniel iba a ver en revelación necesitaba sabiduría y necesitaba entendimiento, porque eran los tiempos futuros. Daniel entró orando por un pasado para que fuera restituido y restaurado algo que se había cometido, una infracción, pero ahora Dios le place revelarle el futuro. Y para que pudiese entender el futuro necesitaba sabiduría y necesitaba entendimiento. Él dice, el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué le está diciendo el ángel? ¿Sabe qué ángel es, verdad? Lo leímos al principio, que el ángel Gabriel, cuando él entra en una oración, ¿verdad que los ángeles recogen la oración y la llevan en copa de oro? Yo no lo leí en Apocalipsis. Entonces a veces nosotros tenemos la oración por poco, pero en la oración, hermano, ahí hay ángeles. ¿Me entiende? Que usted no los ve, yo no los veo otra cosa, pero ellos están allí. En el Getsemaní, cuando Jesucristo estaba angustiado, dice que un ángel del Señor vino y le fortaleció. Usted no está adorando a veces que no tiene fuerza y se para fortalecido. Viene un ángel, usted no ve al ángel, pero él lo fortalece. Le derrama sobre usted fortaleza. Daniel iba a tener unas visiones muy fuertes, que es donde vamos a tocar. Nadie quien tiene visiones tan fuertes queda como si nada. Dios me habló ahorita. Hermano, si Dios me habla ahorita, ni tú, como hablaba ahí en ese tiempo, me tienen que llevar en camilla. ¿Usted no ve que los profetas quedaban como tembleques y Dios los fortalecía? ¿Usted cree que hablar con Dios así nada más es así por así? Hermano, para hablar con Dios hay que tener un nivel de santidad tremendo.
Y Dios le dice a Daniel, desde el momento en que tu oración fue soltada, fue oída en los cielos. Eres un varón muy amado. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que usted es amado en el cielo? Y yo creo que soy amado, porque para ser amado tenemos que ser obedientes a Dios. Vea cómo Dios se expresa de su siervo. El ángel le dice, Daniel, desde que tú dispusiste en tu corazón y la oración fue dada la orden en los cielos, varón amado. Ahora, si usted tiene un ángel que viene y le fortalece, porque usted Dios le ama. Porque ningún ángel va a venir para acá porque usted es bonita, no, porque yo soy bonito, no. Algún propósito tiene Dios, que tiene un ángel y que nos fortalece. Ahora él dice, aquí, en el 23, porque ya habla de las revelaciones, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado. Estaba hablando de Israel, que iba a ser restaurado, y fue restaurado. Luego dice, y expirar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Él estaba hablando, ¿verdad?, de que Israel ya había pagado su cuadrante y que iba a ser restituido. Ahora, cuando nosotros vemos los profetas, ellos no se contradicen. Dice que Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué reedificó Nehemías? No fue el templo. En los tiempos de Nehemías y el rey Ciro, dice que fue dada la orden y que Nehemías fue y habló, y el rey le da, ¿verdad? También Dios dice, mi siervo dio las órdenes, y Nehemías reedifica el templo de Israel. Y allí es donde empieza nuevamente a rendirse de honores a Dios y culto, porque Israel necesitaba un templo hecho de bloque, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo sobre la vida de los feligreses como la tiene usted y yo. Hoy el templo somos usted y yo, pero en aquel entonces tenían ellos un templo de adoración, y si ellos le quitaban ese templo, dejaban de adorar. Cuando es restituido ese templo, en Nehemías, cuando ellos restituyen, ¿qué cree usted? Que volvieron a meter los dos pies y volvieron a caer en cautiverio. ¿Me entiende? Y dice que en el lugar donde, en el lavacro y en el lugar santo donde se sacrificaban los animales, en vez de sacrificar un cordero sin mancha, sin tacha, que representa a Cristo, dice que cuando el enemigo agarró ese sitio y sitió el templo, lo destruyó, lo asoló, y sobre el altar degollaron a un cochino, que eso lo vimos la semana pasada. Y el cochino representa al maligno, que en el lugar donde debería estar Dios, estaba el enemigo. Entonces en la iglesia quien debe estar es Cristo, pero si el hombre lo deja. Esto lo estamos hablando en lo literario, en lo terrenal, en el templo hecho de bloque. Pero en su corazón, usted que es creyente, quien debe estar es Cristo y no la figura del maligno. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento cuando dice que Ananías y Zafira vendieron la heredad? ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Porque dejaste que Satanás entrara ¿dónde? En el corazón. Ahora, ¿cómo está su corazón y cómo está el mío? Porque si en su corazón hay odio, falta de perdón, hay rencor, ¿quién está gobernando? Y está entronado. Y Juan dice que si alguno no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y todavía anda en tinieblas. Y las tinieblas en el mundo espiritual es una luz, pero es opaca. Y 2 Corintios 11 dice que el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces hay mucha gente que está en Satanás, que el Señor lo reprenda, entronado en su corazón, y se está haciendo pasar por Cristo, pero tiene a la gente engañada. Y creen que si se mueren se van a ir con Dios, y cuando se mueren, abren sus ojos y aparecen allá donde apareció el rico que estaba con Lázaro, en un lugar de tormento. ¿Cree usted que hay cristianos en el infierno? Que se han perdido.
Por algo Apocalipsis dice que retengamos la corona de la vida, que nadie nos las quite. ¿Será que se puede perder o no se puede perder? Porque si no, Dios no nos dijera que la retengamos. Y la Biblia también dice que cualquiera que le quite palabras a la Biblia o al libro, su nombre será borrado del libro de la vida. Quiere decir que en un tiempo estuvieron anotados en el libro de la vida. Pero ¿qué riesgo comemos si yo empiezo a arrancarle las hojas a la Biblia? No, es que no me gusta este versículo. Que la mujer que hay en la congregación, ay no, ese versículo no me gusta. No, no predique, ese hermano es machista. Pero es que eso lo dijo Pablo, hermano. ¿O no lo dijo? Que dejaran el desorden, que hablaran lengua calladamente y que no se estuvieran todos alborotados, pues es un desorden. ¿Lo dijo Pablo o no lo dijo? Ah, no, tiene que haber un servicio y todos tienen que hablar lengua y nadie interpreta. Hermano, eso es desorden. Y alguien tiene que decirlo. Pero entonces se para alguien, no, es porque el hermano es extremista. No, hermano, Dios no es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Si usted es inconverso y usted es primera vez que viene a la iglesia y hay 30 hablando en lengua y tumban silla y dan vuelta canela, y ¿usted cree que esa gente va a querer volver a venir? Eso lo dice Corintios 1:14. No, hermano, pero usted lo que tiene que hacer para el próximo servicio, se trae un chino, un alemán, un turco, un musulmán y se le pone al lado. Si ellos hablan en lengua, tienen que hablar el idioma para que tú les entiendas. Eso lo dice la palabra. Y entonces usted ha visto más y ha escuchado más de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, yo se lo pongo al lado. El que habla en lengua, ellos vinieron para que usted le hable. Mire, le aseguro que el Espíritu Santo ese día no viene. Ahora no viene. Pero ahora estamos entendiendo de que no ignoremos, ¿verdad? Y no estamos hablando de la carne y la sangre porque no son nuestros enemigos. Pero no ignoremos que así como Dios tiene sus vasos, Satanás también tiene los suyos y se visten como ministros de Dios, pero son ministros de Satanás. ¿Lo dice o no lo dice Corintios? Hermano, no sea tan duro. Hermano. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Dice, pero hágase todo con orden y decentemente, en el 40. Porque yo lo leí. Estamos hablando verdades. Sí, es verdad. El que sea desordenado es el que se molesta. Pero si usted está predicando, usted es predicador, ¿alguien puede hablar en lengua estando usted? No, si se está predicando, mayor es la palabra que la lengua. Tiene que sujetarse. El espíritu del profeta está sujeto a la palabra. Dice que si hay un intérprete, la iglesia tiene que callar para que el intérprete pueda interpretar lo que habla en lengua. Pero no en medio de la predicación. No, porque dice la palabra. Dice la palabra. Bueno, hermano, estamos viendo aquí, ¿verdad? Estamos leyendo, estamos caminando un poquito aquí. Dice que en segunda, aunque ya leímos Crónica, hablamos acerca del profeta Jeremías, el pacto fue violado y bueno, ya vimos las consecuencias. Daniel en el capítulo 1 dice que en el año primero Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Estamos en el mismo capítulo 9 de Daniel, pero en el verso 1 y 2. No se salga de allí. ¿Verdad? Dice, en el año primero del reinado de Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta ¿quién? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces tenemos confirmación de lo que yo estoy hablando aquí, está allí plasmado. Y eso no se lo estoy inventando yo, eso está allí bíblicamente plasmado. Luego dice, ojo, ¿verdad? Por eso en el profeta Daniel empieza la oración hablando a Dios, confesando los pecados del pueblo y pidiendo la restauración. Dice que el profeta Daniel también recibe revelaciones a un tiempo sobre los gentiles, sobre el futuro y el gobierno de la bestia. En el capítulo 7 de Daniel, hermano, notamos, ¿verdad?, que la visión de 4 bestias. En el capítulo 8 vemos la visión del carnero, que eso lo vamos a ver también en el macho cabrío. Pero a Daniel se le revela lo que realmente era profecía para el pueblo de Israel, después de los 70 años que habían de durar las desolaciones. En respuesta a su oración, Dios le reveló al profeta lo concerniente a las 70 semanas de Daniel, que es donde estamos. El pueblo nuevamente es restablecida la iglesia, el templo de oración. Ya estamos aquí. Dice, estamos en donde, en las 70 semanas, ok, de Daniel. Ok, en el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre la santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado.
y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir el santo de los santos. Estamos hablando de Cristo, el santo de los santos, Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta quién? Hasta el Mesías, príncipe, ¿cierto? Jesucristo es el príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Angustiosos, perdón. Y después de las 72 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. ¿Le quitaron la vida o no se la quitaron? Ya vamos entendiendo. Ahorita voy a explicar un poco eso. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo volvieron a destruir, pero estos fueron ya los romanos, que es donde vamos a entrar mañana. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana continuará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mañana vamos a ver, ¿verdad? Yo le voy a dar un poquito aquí acerca de lo que vamos a ver mañana. El 9 dice, en el 9:26, ¿verdad? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Entre la semana 69 y la semana 70, que mañana vamos a ver eso, el reloj cronológico. Ok, ya va. Entre la semana 69 y la 70, parece que hay un paréntesis en el que tiene lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos que lo que va a hacer. Destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Estamos hablando en este caso los judíos, pero en los tiempos de Roma. ¿Rechazaron al Mesías o no? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, que el verbo se haría carne. Esto fue en el principio. Y dice que envió a un profeta a enderezar los pasos. ¿A quién? A Juan el Bautista. Pero dice que después que él habla acerca del Mesías, él dice que vendría del vástago de Isaías, en Isaías 11, que vendría alguien de allí, de un retoño, que es el Mesías. Y dice que aquel verbo, del cual me habla al principio, se haría carne, o sea, sería un humano, de carne y hueso, vendría de una mujer, y que sería la luz, dice Isaías 60, que el mundo estaba en tinieblas, pero que vendría la luz al mundo. Esto es Cristo. Él dice que a lo suyo, al trabajo que Dios le encomendó, él vendría, pero que los suyos, los propios de él, de su pueblo, no le recibieron. Más se abre la puerta, que es lo que vamos a tocar mañana, a que todo el que cree en él se les da dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso es a los gentiles. En lo que Cristo muere y en la cruz abre los brazos y dice, consumado es, he acabado lo que me enviaste al trabajo. La semana 69 se para en el reloj cronológico, entra la gracia y nos queda por cumplir una semana, que es la que vamos a ver mañana, que es la semana 70. Ya 69 semanas han transcurrido y por la Biblia lo estamos comprobando que ya han pasado. Queda una semana que está escondida. ¿Cuál es esa semana? La gran tribulación. ¿Cuándo empieza esa semana? Cuando la iglesia sea levantada. Se cerró el tiempo de los gentiles, el Cairo de Dios en el tiempo de los gentiles, y arranca el reloj cronológico de Israel, semana 70, y vamos a ver los 144.000, vamos a ver lo que es la bestia, lo que es un sistema del anticristo, pero ya la iglesia no está. O sea, usted y yo no deberíamos estar en ese sistema. Eso vamos a ver, nos vamos a meter en el libro de Daniel, capítulo 7 y el 8, si lo puede leer, léalo, y mañana lo vemos, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo va a imperar el reinado y usted se va a quedar así y te va a decir, ya, se está acomodando el sistema. ¿Cree usted que el sistema que estamos viviendo hoy en día es un sistema como el de la bestia? Donde todo es un chip, si usted no tiene, no compra, no puede
como va a haber algo restringido, o una restricción para los que se queden, que el que no se ponga el sello no va a poder comprar. Pero es que él va a venir a juzgar aquí en la tierra y de aquí Sí. va a ser levantada la iglesia, no allá arriba. No, pero es que la iglesia no va a ser juzgada. La iglesia va a estar en el tribunal de Cristo, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando que cuando Cristo venga en juicio, ya los santos están apartados, ya Dios levantó a los santos. Eso es otra materia. Nosotros estamos hablando aquí es de que en el periodo en que Dios dice que Él va a agarrar sus santos y los va a apartar y va a dejar la cizaña. ¿Me entiendes? Porque para Él poder hacer un juicio, Él va a separar los justos de los injustos y luego Dios va a hacer el juicio. Dice que no habrá Entonces cuando dice que todo ojo le verá, no es el levantamiento de la iglesia. Cuando dice que Cristo se aparezca en juicio, toda rodilla se doblará y es donde Él va a juzgar a las naciones. Pero no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando en este caso de Israel como tal. Estamos, para terminar hermano, ¿verdad? Dice que el primer lugar nos habla de un pueblo, aquella, esto lo vi. Históricamente el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Esto pasó después que mataron a Cristo, pasaron 70 años, qué casualidad, ¿verdad? 70 años, 70 semanas, 70 años. A los 70 años después de Cristo vino la desolación del templo, donde Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, y profetizó sobre el templo donde se adoraba a Dios. Dice, por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe de este imperio, o sea, en el tiempo de Roma. Fácilmente este personaje podría ser el cuerno pequeño de la cuarta bestia que se ve en Daniel en el capítulo 7. Esto se ve desde el verso 19 y 21. Capítulo 7, verso 19 y 21. A quien se le es permitido vencer al pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Dios era Israel. ¿Y fue vencido o no fue vencido? Estamos hablando atrás. Por lo tanto, lo que Gabriel le dijo a Daniel es que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho ocurrió, volvería a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado, algo que también ocurrió con exactitud. Vamos a dejarlo hasta allí, mañana ya sabemos dónde vamos a entrar. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? Fíjate que Dios usa prácticamente 7. El mundo lo hizo en 7 y de ahí son 7. Perfección. Cuando él habla como de 70 años, serán 7 horas. Porque si un día es 1000 años, Ya, pues, cortamos. sí.